Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una temporada más a Guión, el programa decano de la información de cofradías y hermandades. Se nos nota en la mirada, se nos nota en la sonrisa, que ya estamos en la calle. Ya cada día está más cerca. Ya hemos estado, vamos a seguir estando y nos queda una temporadita fuerte, afortunadamente, para desquitarnos de todo lo que no hemos tenido durante este tiempo, estos 2 años. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes te tenía que gritar para que lo escuchara porque estabas allí, ahora ya te enmarcas dentro de mí. Ahora ya podemos contarnos secretos mirando a la cámara Sí, y todo. tú y yo nos contamos muchos secretos. Bueno, hoy no. Hoy no, ahora mismo no toca, que luego se filtra. Y sabemos por dónde. Fran Morales de Mora, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Temporada? Bien, muy bien. ¿Temporada número? 33. Venga, dilo entero. Después de Acejo, por supuesto. Bueno. Nos está pasando en esta mesa como en las procesiones. O sea, hemos pasado de la distancia social a estar amontonados prácticamente uno encima de otro. Por igual. ¿Estás diciendo que hay muchas procesiones? No. Una parada. Después de Acejo. Después de Acejo, no. Después de la pandemia. Vale. Va a llegar un momento que van a tener que crear organización. Bueno, en el libro también hablaré de eso. También. Vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por lo que está muy próximo. Ya se empiezan los tallajes, ya se empiezan los nerviosismos y ya lo vemos ahí, porque a final de mes, del mes próximo, llegará por fin la Magna, con todas las precauciones del mundo, que para eso las cofradías han dado buenas señales a lo largo de estos 2 años en esta sociedad, y creo que han sido los que más responsabilidad han tenido en todo momento, en la pandemia, pospandemia, antepandemia y después de... Y dentro de todos esos elementos vamos a contar cómo va a ir la Magna del día 30, ¿no? De octubre, sábado. ¿Sábado? Algunas saldrán a las 11, otras saldrán a las 12. Bueno, pero... eso no lo cuentan ahora. Sí, no, digo por ir adelantando un poco, por ir filtrando cosas que... Pues que ese horario está mal. Está mal. Sí. Lo que han leído ustedes no es la verdad, es toda la verdad. Hay No, algo de cierto. para eso Hay algo de traemos cierto. a los responsables. Antonio Sánchez, José María Subirón, Manuel Torres, muy buenas noches. Inauguráis la temporada de Guión. Bueno, presidente de la comisión de la Magna eres tú, Antonio, ¿no? Eso dice. ¿Cómo va a ir? Cuéntanos la verdad. Pues va va como se ha dicho, por la Alameda. Sí. Lo que es el recorrido, digamos, como oficial, por decirlo de alguna manera, sí es el que se ha comunicado, pues además se ha comunicado por parte de la agrupación a la prensa. El principio de la Alameda, la Plaza de la Marina y el Paseo del Parque hasta el Ayuntamiento. Todo eso iría a una zona con silla y luego ya cruzaríamos frente al Ayuntamiento, calle Roma, que es la que está entre el Ayuntamiento y el jardín de los jardines de Pedro Luis Alonso, la parte trasera de los edificios que hay allí, que es Guillén Sotelo, y ya subiríamos por la travesía de Pintor Nogales, Plaza de la Aduana. Nos subimos a la acera, ¿no? Habrá un momento que nos subimos, Sí, tenemos que subir a la todo acera eso está... por la parte que descendimiento nos tiene tan acostumbrados. Exactamente. Y luego ya desde la Plaza de la Aduana, pues ya lo que es el trocito de la acera de la Marina, y en la acera de la Marina no, la cortina del muelle, perdón, y terminamos en el postigo de los abades. Y es su templo, cada una. Ya cada una van dirigiéndose. vuelve a... En el caso de las cofradías se saben ya los horarios de salida, los itinerarios que van a escoger y esto. Eso todavía no está cerrado del todo. Pero las cofradías harán alguna propuesta, supongo, a la agrupación que tendrá que... Las cofradías todas han hecho propuestas a la agrupación de cofradías, la agrupación de cofradías las ha hecho suyas y las está reestructurando en común acuerdo, lógicamente, con las autoridades, sobre todo la policía, que es la que va marcando un poco las necesidades de por dónde sí, por dónde no, en cuestión sobre todo de lo que tú has dicho antes, de la prudencia y que cumplamos las normas en la medida de lo posible, de no ir por calles estrechas, sino calles lo más amplia posible, ¿no? O que los que van para un mismo sitio no tiren 20 cada uno por un sitio, sino que vayamos por el mismo sitio, por aquello de las vías de evacuación, etcétera. ¿Cuántos millones de sillas? ¿Cuántos millones de sillas vamos a poner? Yo lo de la silla que lo conteste Manolo. Manolo. Eso me toca a mí. ¿Son tantas como las que dicen o son más? Sí. Son unas 24.000 sillas que vamos a poner en el eje, como ha comentado Antonio, en el eje que conforma Alameda Principal, Plaza de la Marina y Paseo del Parque hasta la altura del Ayuntamiento. A partir de ahí, a este recorrido común,
y que termina en la puerta, o sea, en lo que es la torre mocha de la catedral, el postigo de los abades. Esta mañana hemos tenido una reunión preparatoria de las muchas que estamos teniendo ya y que vamos a seguir teniendo con las distintas áreas del ayuntamiento, en el cual pues bueno, nos van facilitando y la implantación de cómo colocar eso, porque claro, eso lleva una infraestructura, una mano de obra, un movimiento de material y de personal que tenemos que coordinar perfectamente con las distintas áreas del ayuntamiento, en este caso con movilidad, la MT y seguridad también. Pero luego los espectadores que no tengan sillas en el recorrido oficial, sí van a poder verla desde otras alternativas, ¿no? Perfectamente, incluso desde el propio eje, de hecho, por eso hemos buscado ese entorno, sobre todo del parque, para que tener un espacio lo más amplio posible, dadas las circunstancias y de la pandemia que estamos saliendo, gracias a Dios, o parece que estamos ya terminando en esta quinta ola. Hemos buscado este espacio tan abierto para que el público tanto esté sentado como esté de pie y pueda ver perfectamente los distintos cortejos que conforman la magna. De hecho, tal como han salido la información que han salido en los distintos medios de comunicación, va a haber 6 filas sobre la calzada en el eje Alameda, Plaza de la Marina y Paseo del Parque, y detrás perfectamente puede estar el público viendo el paso de las distintas cofradías. El horario oficial, cuando se empiezan a concentrar las primeras cofradías para el recorrido oficial, ¿cómo será? Eso del tema de horario e itinerario lo lleva incluso María Subirón. Va por ti. No, con Te tantas cuento, comisiones. yo te voy a ofrecer una serie de datos para que nos encajemos más o menos por dónde va a ir el tema, ¿no? La primera que entra en el itinerario oficial es Pollenica, obviamente, y va a entrar de 4:30 a 5. Estamos pendientes de perfilar ese horario, pero más antes que después, ¿vale? Ese sería el horario. El desarrollo del horario podemos llamar oficial y común, son el primero 1090 metros y el segundo 610, con lo cual el itinerario oficial ocupa 1400 metros. Ese itinerario de 1400 metros se va a hacer en 2 horas 45 minutos. Cada cofradía va a tener un tiempo de paso de 20 minutos. Luego, esta mañana, en la reunión que manifiesta Manolo que hemos mantenido, hay una serie de calles que no se van a poder pasar por ellas, ¿no? Algunas ya las sabíamos y otras nos las han indicado esta mañana. Por ejemplo, Carretería, es obvio que no se puede pasar, Alcasavilla tampoco se podía pasar, pero esta mañana nos han manifestado que tampoco se podrá pasar por Calle Nueva y Plaza de Camas. Con lo Calle cual, estrechita. el itinerario que nosotros hemos planteado y que ya conocéis perfectamente es prácticamente el que van a tener que desarrollar la mayoría de las cofradías. Lo que es el inicio y la vuelta de las cofradías, ahí van a poder innovar, pero van a poder innovar tampoco en gran manera. Van a tener que innovar en calles medianas, no en calles pequeñas. Medianas o amplias. Medianas o amplias. Claro. Pero casi todo el mundo va a tener que va a tener que entrar por Cisneros y por Calle Larios. Calle Martínez, Ordóñez y poco juego más, no mucho más, no mucho más. Hay algunas que sí han planteado cosas de vuelta que pueden ser interesantes, por ejemplo La Esperanza, y Expiración también ha planteado otra, pero ya te digo, con poco movimiento porque ellos tienen que cumplir la normativa y hay una orden de 15 de septiembre de la Junta de Andalucía con el protocolo COVID que no sabemos si desaparecerá o no desaparecerá ahora con esto, y esa es a lo que nos estamos ciñendo ahora. Sí, porque ahora, de aquí al día 30 de octubre, ya la semana que viene se prevé cambiar cosas dentro de los decretos de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta que vamos ya cercano a los 80% de vacunados. Mira los centros de salud, a partir del día 1 ya es presencial, ya no tienes que pedir... O sea, que de aquí al día 30 pueden variar cosas, sí. Con las seguridades todavía. Yo creo que las calles no van a variar, entre otras cosas porque no se va a aforar ninguna calle, ni se va a poner vallas en ninguna calle. Se va a intentar que la gente circule con fluidez y tranquilidad. Y mascarillas. Vale. Caben 9 cofradías en el itinerario oficial al mismo tiempo. Eso sí lo hemos comprobado y esos son datos. Una pregunta maligna, que no tiene nada que ver, pero sí. Dicen en la calle que esto es una prueba del nuevo recorrido oficial para el año que viene. No. Vale, pues ya está.
Porque Solucionado. Nosotros el año el que nuevo viene recorrido queremos oficial del año que hacer viene ¿eh? es el mismo de hace 2 años, Sí. con algunas variantes, supongo, ¿no? Visto la prueba, que no hemos podido Hombre, con los perfeccionarlo problemas más. que se plantearon el primer año, intentar solucionarlos, obviamente, ¿no? Como ya lo sabemos, pues intentar plasmarlo de mejor manera, ¿no? Para que las cofradías estén mejor en la calle, ¿no? Y se sientan más cómodas, ¿no? Con ciertas calles sobre todo, ¿no? ¿Cómo va a ir el tema de los cortejos, de las cofradías? ¿Tienen un parámetro determinado por la agrupación de cofradías de qué gente puede ir, cómo deben ir, qué enseres o qué no enseres, cómo van el tema de bandas, porque cada uno va con sus bandas para no solayarse una a la otra? En principio sí hay un cortejo tipo, pero por aquello de que, bueno, estamos con muchísimas ganas de salir todos, pues en algunas cosas hemos dejado una horquilla a elección de las cofradías, ¿no? Pero vamos, el cortejo tipo sería la guía con sus faroles o sus ciriales, lo que cada uno tenga por costumbre sacar, hasta un máximo de 50 parejas de cirios, y luego una presidencia que también oscila entre los 5 y los 10 componentes, hasta un tope de 10 monaguillos y hasta un tope de 10 acólitos, lo que sería el trono correspondiente con la imagen sagrada y la banda de música. Para eso hemos establecido un espacio de 200 metros. En 200 metros hay que meter todo eso y andar, lógicamente, cumpliendo horarios, porque es que si no vamos a atrasar todo y los que vayan saliendo los últimos, pues imagínate lo que van a ir acumulando, ¿no? En ese aspecto sí le hemos dicho a los hermanos mayores que sean escrupulosos en el cumplimiento del horario. Y es verdad que 200 metros parece que es mucha gente, pero no es tanta. 200 metros es un espacio suficiente para meter lo que te he comentado, ¿no? La banda puede ser más pequeña o más grande, ¿no? Pero en definitiva sí caben todos. Una pregunta a Manolo. ¿Las sillas, el precio que va a oscilar es el que se ha publicado, entre unos 20 y 30 euros? Bueno, ¿O está todavía por...? Está todavía por ver. Porque estábamos esperando que nos dijera también el número de sillas y si nos podríamos poner esa cantidad, que bueno, al final ha salido en los distintos medios. Y a partir, pues mañana que tenemos una reunión de la comisión, pues ya se va a perfilar con la nueva plataforma también. Vamos a estrenar una nueva plataforma en el cual tanto los abonados en un principio y después el público en general podrá adquirir directamente y podrá elegir las sillas y las filas y el sector que... Un poco que como más. se hizo con la última vez que salimos en Semana Santa, a través de la plataforma. Sí, pero bueno, esta es una... aquí que puedes escoger la diferencia. Realmente esto es innovador, es un paso más tecnológicamente que vamos a dar. De hecho, para todo el tema de forma de pago, etcétera, etcétera, ya también de cara a la próxima Semana Santa, en que lo cual el abonado pueda tener un acceso y un conocimiento de su ubicación, de las vías de acceso, de paso, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es un adelanto y una herramienta que nos va a servir mucho tanto para la propia agrupación como los propios abonados. Y para este tipo de eventos, como la cabalgata, si Dios quiere, que se podrá celebrar próximamente en el mes de enero, pues tendremos esa plataforma en la cual la propia agrupación gestionará todo el sistema. Por cierto, que ya mismo iremos sacándonos los abonos de las sillas de Semana Santa, ¿no? Cuando pase todo esto empezaremos ya a pagar. En cuantito que estemos ya seguros que vaya todo bien y que los datos de la pandemia vayan remitiendo, como estamos viendo, pues ya pondremos ya en conocimiento, ya abriremos, ya después de la magna, pues se abrirá ya el periodo para los abonados, para ir renovando sus abonos, etcétera, etcétera. En cuanto a los abonos de las sillas, entiendo que son para abonados ya de sillas de Semana Santa, ¿o se van a sacar al público en general? No, se va a hacer, prácticamente hacemos como hacemos en la cabalgata. Hay un número determinado para las cofradías, después para los abonados, porque tenemos que darle esa opción, y además porque después de 2 años sin Semana Santa, y después para el público en general. Lo que sí vamos a reservar para que todos tengan, desde la primera fila hasta la 6ª fila que hay disponible,
todos tengan opciones. El que primero llegue, claro, evidentemente tendrá elección de elegir, o de entrar a la plataforma podrá elegirlo. Pero vamos a ser equitativos en ese sentido, y en estas 24.060 sillas que se van a poner a disposición del público, no de Málaga, sino de todas las personas, por lo visto tenemos conocimiento de decenas de excursiones y de personas que van a venir de otras provincias, etcétera, puedan tener opciones a través de nuestra plataforma de poder adquirir una silla en cualquiera de las partes del recorrido común que tenemos. ¿Solo sillas o tribuna también? No, solamente Tribuna, creo que se comentó que iba a haber algo en sí, Postigo pero de los eso va a ser Abades. el tema de protocolo. Va a ser en el Postigo de los Abades, donde estará un tema de protocolo, estará, bueno, pues todo lo que representa a lo mejor autoridades, tanto civiles, religiosas como militares, y bueno, será una cosa muy... Y también para los medios de comunicación también queremos establecer un espacio para que tengáis, bueno, un espacio para poder desarrollar vuestro trabajo también. La Magna se proyectó, además, como una gran celebración de una procesión para la Semana Santa de Málaga, con una intención de proyección hacia afuera, hacia las provincias más cercanas y hacia Andalucía en concreto. ¿Cómo ha sentado lo del Gran Poder? Bueno, tampoco es lo del Gran Poder, también estaba previsto para hace un par de años, que también... Sí, lo que pasa es que no coincide en principio con la Magna, porque claro, la Magna va a ser nosotros en lo teníamos septiembre. previsto para este pasado día 25. Es verdad que, bueno, también no es ni más ni menos, solamente tenemos que celebrarlo, y cada provincia o cada acontecimiento o cada evento pues tendrá su público. En este caso, yo sé que esta mañana me he enterado la agrupación que viene hasta una excursión de Calatayud, de Zaragoza, ¿no? Para ver la Magna, aprovechando también, es verdad que hay un puente de Todos los Santos, pues bueno, pues creemos que puede ser un revulsivo económico, social para la ciudad, y bueno, y también para las cofradías que participamos, que también nos hace falta también ese revulsivo en las casas hermandades, que ya están, digamos, en una actividad muy, muy elevada. Garantizamos, José María, que va a haber, el público que no adquiera sillas en este recorrido oficial, el público en general, ¿va a tener espacios suficientes para poder ver la Magna? Muchísimo espacio, vamos. Hoy precisamente en Policía hemos estado hablando, y Manolo específicamente, que detrás de las sillas no se van a poner vallas, de manera que el público esté en contacto directo con la silla. Si pusieran vallas, ten en cuenta que tendrían que dejar un espacio por si la valla caía, ¿no? Entonces, hasta ese punto, ¿no? O sea, fíjate todo lo que es toda la Alameda, todo el parque, y luego las calles grandes, calle Lario, o sea que todo el que quiera venir y ver la Magna va a poder hacerlo y verlo a simple vista, vamos. Y las salidas y los regresos, y las salidas y los regresos a sus distintas casas hermandad, ¿no? ¿Perdón? Las salidas y los regresos, quiero decir que Sí, no, bueno, que va a haber espectáculo, entre comillas. Las salidas, cada cofradía se va a organizar, nos ha dicho la policía que se organice, y luego hay cofradías específicas que sí van a hacer actos importantes, tanto a la salida como en el encierro, tienen programado, ¿eh? O sea que en principio cada cofradía es soberana, ¿no? Por centrar un poco, estamos hablando de que la primera cofradía seguramente entre a las 4:30 aproximadamente, sí, en recorrido oficial. ¿Para qué hora está previsto más o menos que pueda entrar en Resucitado, que es en la última parte, ¿no? Pues yo creo que la última cofradía estará... Me puedo ir de ligero, Sí, no. Está claro que después dependemos mucho de lo que es Resucitado, estará en el lugar que va a ocupar la presidencia, que es en la catedral, en la Puerta del Sol. Puede estar sobre las 12:30 de la noche, con ese horario. O sea, a las 16. O sea, casi como un Jueves Santo, pero un poco lo bestia. Claro. Sí, va a ser un gran Jueves Santo. Serían 9, ten en cuenta, 9 en itinerario oficial, 20 minutos de tiempo de paso, pues retrasos. Sí. Retrasos porque va a haber cambio de portadores en muchas cofradías, van a hacer cambio de portadores, entonces estamos también mirando en dónde hacerlo para perturbar lo menos posible lo que son los retrasos. Uno va a ser seguro en la parte molinararia de la Torre Mocha de la catedral, y el otro estamos pendientes, no sabemos exactamente todavía dónde dibujarlo, ¿no? Pero
pero estamos calculando 12, será a lo mejor un poco más tarde, pero en principio queremos que a las 12:30 pueda ya estar la gente o las cofradías ya recogiéndose todas o algunas ya recogidas, lógicamente, ¿no? O sea que vamos a tener magna desde la 1 del mediodía aproximadamente hasta las 3 de la mañana. Bien, está bien, para nosotros ir haciéndonos una idea, el tiempo que Para vamos a hacernos el estar... cuerpo. La escaleta va a entrar sudoriza. Para hacernos el cuerpo, saber que nos tenemos que traer casi el desayuno, el Sí. No, y el almuerzo, la pijama, merienda y la ya cena. ¿Y el pijama? Todo completo. Todo esto, ¿tenéis datos, al margen de la magna, porque si podemos volver ahora si queréis, datos en la agrupación de cómo va la exposición de la catedral? Porque sí estamos viendo muchas fotos de colas y de mucha gente y tal. Eso, Antonio, quizás, ¿no? Precisamente ayer nos lo comentaba el presidente del Comité del Centenario, había contabilizado 20.000 personas Brutal. desde que se inauguró. 12.000 malagueños y 8.000 foráneos. Malagueños que no pagan. Malagueños que no pagan, claro, obviamente, 20.000. ¿Y cómo sabemos los foráneos que son foráneos? Bueno, los foráneos pues, son los que pagan, lógicamente, ¿no? No, sí, pero claro, yo puedo decir, hola, soy de Malaga. Bueno, no, es que te piden El que le carnet. enseñe el carnet, claro, Sí. lógicamente. Vale. Yo ya he ido 2 veces. Tengo que decir que he cambiado mi forma de pensar y yo creo que al final el Verbo encarnado va a ser lo más llamativo de todas las cosas del centenario. Más que la magna y más que el Vía Crucis. Pero- Es verdad que una magna es una magna y que un Vía Crucis es un Vía Crucis, pero yo creo pero que la exposición, veneración en la catedral, de que todos pensábamos que a lo mejor iba a ser una cosita así como más light, vaya. Recuerda que hablábamos incluso dijimos que puede parecer a la Sí, cofradía un segundo premio, un tercer premio. No, a la hora no. de la distribución. Para nada. Nos lo comemos entero. Sí, Yo sí, creo, asumimos. es que es cierto. Yo quisiera hacer una visión mucho más global, ¿no? Lo que estamos celebrando es el centenario de la agrupación, las 41 cofradías están participando y lo que se quiere es que los 3 grandes eventos, como son el Verbo Encarnado, el Camino a la Gloria y el Vía Crucis Extraordinario, pues sean unos verdaderos hitos. Y no solamente esos 3 acontecimientos, sino todo lo que se está realizando alrededor del centenario, que es mucho lo que se lleva y también mucho lo que queda. No, en conjunto yo he participado o he estado en el Congreso, también después lo tendremos aquí y ha sido fantástico. Creo que han venido desde Roma a enseñarnos la religiosidad popular, me ha encantado. Pero luego, no lo estoy diciendo con ironía, lo estoy diciendo de verdad. Porque realmente, bueno, ahí está Curro, que después participará con nosotros. El monseñor Rino Fisichella nos dio una clase que nos dejó... Vamos, yo creo que todos nos quedamos allí. Aparte, la magna, por lo que nos gustan los cofrades, la calle y todo, pues preveíamos que iba a ser fantástica. El Vía Crucis nosotros entendemos que también porque hay muchos recuerdos de aquel Vía Crucis del 75 aniversario de la agrupación, pero es que ves la catedral y yo fui el sábado y el domingo. Y creo que cada vez que pase por el centro voy a entrar y voy a verlo, porque es que hay imágenes, por ejemplo, que han ganado 1000. El Cristo de los Milagros está, vaya, que no lo descubres así cuando lo tienes en la ermita y estaremos acostumbrados a ver las imágenes. O sea, para mí por ahora todo va funcionando en un acierto. Todas las críticas me las voy comiendo. Y el trabajo, ¿no? También el trabajo que hay detrás de todo ello. Antes decía, y es verdad, los cofrades en la pandemia se han portado, nos estamos portando, creo, estupendamente, pero también los cofrades estamos dando una respuesta a nivel centenario impresionante con la organización de todo el centenario, ¿no? Y detrás hay muchísimo trabajo. Bueno, aquí hay ahora mismo 3 áreas, ¿verdad?, que están concentradas su trabajo ahora mismo en la magna, pero para cualquier cosa que hacemos, fundamental trabajo en equipo, ¿no? Y eso el centenario lo tiene muy asumido y lo lleva a cabo. Volviendo un poco a la magna, ¿hay previsto algún tipo de acto dentro de lo que sería la procesión? Una vez que se ha salido del recorrido oficial, como se hizo creo que fue en el Vía Crucis Dormí, que había algo en la catedral, o simplemente va a ser una procesión que van a ir No, transcurriendo la las lectura cofradías? es la pasión, desde la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Empezamos con la pollínica, terminamos con el resucitado. ¿Cuál es el punto de inflexión? Pues lógicamente la Puerta del Sol, que es la que está en postigo de los abades, con un pequeño, breve, como queramos llamarle, acto litúrgico, ¿no? No puede ser una cosa muy extensa, lógicamente, porque si no, entonces aquello se nos va de hora,
pero sí un pequeño detalle, cada una de las imágenes que pasen ante esa Puerta del Sol, sí. Estamos ahora concentrados en el centenario, lógicamente, con las comisiones que se han creado para los distintos eventos, pero se está, a pesar de que todavía queda lo que queda, pero se está ya en clave Semana Santa del año próximo. Estamos con la manda. Internamente. Estamos con la manda. Sí. En noviembre empezaremos con lo otro. No he tocado en la puerta de las exclusivas hoy. Sí, sí ha dado, ¿eh? Sí ha dado. Ojo, que te pones a repasar todos los datos que ha dado y dices, tú tengo para hacer un artículo U2. Y además de primera. Los horarios oficiales no los teníamos hasta ahora. Bueno, nos ha comentado cuál puede ser el primero, cuál puede ser el último que pase por ese recorrido oficial, pero te ha dicho el tiempo de paso, te ha dicho una serie de cosas que no han salido. Sí, faltaría ya... De todas maneras, de lo que preguntas, la Semana Santa será muy similar en horarios itinerarios a la la que no se pudo realizar de 2020. Por ahí, los horarios itinerarios aprobados para 2020 no va a haber claro. No va a haber mucha diferencia. Mejor, así tenemos ganado ya un tiempecito, ¿no? Porque fueron muchas reuniones, recuerdo, fueron muchos debates y tal, hasta llegar al formato que se llegó, con lo cual vais respirando con todo los acontecimientos que estamos teniendo ahora con motivo del centenario. ¿Vuestras cofradías cómo van internamente y cómo estáis reestructurando el nuevo tiempo que ya estamos estrenando? Bien, bueno, yo como partícipe también de la Magna, con esta doble vertiente que tengo, la verdad empezamos el tallaje el próximo día 4, ya tenemos una prescripción más de 100 y pico personas, hermanos, en la mayoría inscritas, y bueno, pues preparando ya lo que es el trono del Cristo como tal, y bueno, y tengo uno de los recorridos más largos en la Magna, ¿no? Pero bueno, estamos ¿vais a hacer más o menos, 2 turnos, un turno? o dependiendo de quién se apunte. La pretensión es que sea 2 turnos. Vamos camino ya de un turno completo y quizás tengamos un segundo turno, si no entero, pero si una parte del trono se podrá hacer el tema. Y bueno, y ya preparando, y a raíz de lo que tú has preguntado antes de la Semana Santa, desde la Comisión de Silla y Tribuna, lo que sí vais a ver el nuevo color de las vallas, que se va a estrenar ahora para la banda, que estaba previsto para el año 2020, que no se pudo estrenar, del color rojo burdeo que ya están pintados. Se acaba ese sábado, pero casi un domingo de Ramos estrenando. Claro, estamos estrenando y de hecho también está todos los preparativos que se quedó pendiente para el año 2020, ya para el 2022, si Dios quiere, de todas las mejoras estéticas, etcétera, que tienen que llevar las tribunas, que hubo aquellas críticas, claro, con la premura y con la premura de tiempo que se tuvo que montar aquella primera recorrido oficial nuevo, y todas esas mejoras, pues si Dios quiere, pues lo tendremos que ver y disfrutar. Y como dice José María, pues con todos los reajustes de horario y itinerario que tengamos que tener. ¿Tu cofradía? ¿Bien? Mi cofradía tiene un hermano mayor espléndido. No, pero quiero que me cuentes, yo sé. Sí. No, pero estoy hablando en serio. Que muy bien, están haciendo muchas cosas, se están moviendo muchísimo y ya te digo, tienen pensadas realizaciones que te debe contar él, ¿no? Y la verdad es que la gente ya yendo a la cofradía de forma continuada, lo cual, oye, pues después de 2 años como hemos estado, da una alegría enorme, ¿no? ¿Ha servido este tiempo de verdad internamente? Creo que sí, para reflexionar y repuntar algunas cositas, ¿no? Da tiempo a reflexionar mucho sobre muchas cosas y da tiempo que esas reflexiones no se conviertan en algo que forme parte ya de la idiosincrasia de la cofradía. Vamos a ver cuánto dura. Esperemos que sean cosas para siempre, ¿no? Sí, que se quede lo bueno que hemos aprendido en la pandemia y no lo malo. Señores, muchas gracias. Un placer. ¿No quieres saber nada de mi cofradía? Bueno, vale, venga. Nada, No, me está cortando la señora, me está cortando la señora, que es la que manda aquí. Cuéntanos rápido. No, nosotros hemos salido ahora mismo de los cultos de Nuestra Madre del Amor Doloroso y ahora ya estamos metidos en la preparación del Rosario de la Aurora para el 17 de octubre. Ahí... Hemos pedido la autorización al Obispado, nos la ha concedido y ahora estamos a la espera de que la autoridad de uno de los rosarios que siempre ha estado ahí y probablemente sea uno de los más discretos. Otros suenan más, pero ella siempre ha estado en rosario
Yo Desde siempre el la año recuerdo. 75, desde el año 75 salimos Pues entonces de voy cofradía. bien, tengo buena memoria. No, venga, pues seguiremos contando porque vendrán más y en este nuevo tiempo. Muchas gracias por Gracias. estar Gracias, en guión, inaugurar temporada. Seguiremos charlando y como estamos vacunados, pues sin mascarilla. En la magna con mascarilla. Hacemos pausa, bloque de publicidad y volvemos aquí en 101. Seguiremos hablando del centenario, del Congreso, de la exposición. Hasta ahora. Por si acaso que sí, que evidentemente hemos estado, cuando teníamos que estar haciendo guión en tiempos regulares, malo y malísimo, y hemos continuado con la salida de las primeras cofradías para la exposición. Evidentemente estuvimos también en el Congreso, aquí la corresponsal del Congreso fue la señora Espejo. Yo quiero más congresos para hacer más Tú quieres más corresponsalía. corresponsalía. Eso. Vale. Te adjudico la corresponsalía de Roma, que te ha gustado a ti mucho. Venga. Casi somos muy buenas amigas. Y estaremos de la banda, evidentemente. Ya les contaremos el horario y cómo va a ir la cosa. Pero bueno, vamos a pegar una buena paliza de las que nos gusta. Además, Paloma Saborido, muy buenas. Buenas tardes. Qué feliz se te Buenas ve. noches, Buenas ya. noches. Buenas noches, ya. Qué feliz se te ve. José Carlos Garín, buenas noches. Muy buenas noches. Tú con la barba disimulas más, pero se te ve feliz a mí. Bueno, sí, es que cada uno tiene Es decir, su cuando perfil. salen las cosas bien, salen las cosas bien. Es decir, Hombre, yo estoy muy satisfecho. Probablemente en condiciones normales lo hubiera estado, pero después de haber afrontado el tránsito que nos ha llevado hasta aquí con la pandemia, pues la satisfacción, sinceramente, es mucho mayor. hablamos del Congreso, un Congreso que ya se percibía para el centenario más que interesante, pero que ha dado, yo creo que, más frutos de lo que muchos creíamos. Paloma, me da a mí la sensación, desde fuera. Bueno, cuando se planteó el que fuese una mesa internacional de debate en torno a la religiosidad popular, la Semana Santa como movimiento de la religiosidad popular, y empezamos a barajar nombres encima de la mesa, aquello daba vértigo, porque eran, si se me permite la expresión, eran nombres de primera fila, ¿no? de ponentes de reconocido prestigio, ¿no? Entonces, bueno, pues eran unos mimbres que teníamos y que si sabíamos encajarlos bien, yo creo que íbamos a tener un buen resultado. Los objetivos eran muy ambiciosos, y yo creo que del resultado estamos enormemente satisfechos. Yo creo que tanto José Carlos como yo y el equipo que ha trabajado para que esto saliese, estamos enormemente satisfechos, porque creo que se ha puesto encima de la mesa algo que hasta ahora no se había realizado, que era debatir sobre la misión de evangelizar que tienen las cofradías, dirigidas a nosotros los cofrades y dirigida también a la curia conservadora y progresista que estaba allí en la sala. Entonces, todos con unas ideas completamente distintas hemos sabido encajarlas y salir todos enormemente contentos y satisfechos de lo que allí se ha hablado. Bueno, ya se ha incorporado a la mesa el fichaje estrella de esta temporada. Curro, buenas. Buenas noches y felicitarte, que hoy es tu santo, hoy San Rafael. Ay, San Gabriel y San Miguel. Exactamente. Soy arcángel. Ay, qué bien. Esto es más o menos que hacer ángel. O es un peldaño ¿Arcángel? menor. Más. Es más. Claro. Sabía yo. Pero tienes legiones de Tú eres ángeles a tu ángel, pie. yo soy arcángel. Pide suplemento. Bueno, vamos a lo que vamos. Cosas interesantes que para eso tenemos aquí a dos personas. También corresponsalía, ¿eh? Sí, Mira, iba está- de junto con Raquel. Y vamos Pues, juntos. arráncate. Yo quería preguntar con qué ponentes, qué ponentes os han sorprendido. Es decir, creíais cómo iban a actuar, pero después, ¿qué sorpresa habéis llevado con la ponencia, con la actitud, el conjunto? Bueno, Pepe, y puede no, pasar. bueno, Sí, no, sí. tú. Venga, Pepe. No, vale, yo personalmente teníamos mucho interés, porque, hombre, si lees un poquito de religiosidad popular, pues tienes algunas ideas y algunas cosas, evidentemente, después se ampliaron y nos las ofrecieron muy trabajadas, muy masticadas, porque son personas que se dedican mucho a ese tema. Después tú la oyes y dices, anda, pues eso es así, pero es así porque te lo han explicado y lo has entendido. A mí lo mismo que, evidentemente,
Paloma o a Raquel le sorprendió mucho Fisichella, yo me sorprendí mucho también con la presentación que hizo Melchor Sánchez de Toca. Para nosotros el Vaticano era una relación que en principio casi nadie esperaba que nos respondiera como nos ha respondido. Incluso fuentes muy cercanas a la agrupación nos tildaron un poco de faroleros con aquellas intenciones que nos movimos. Y, por ejemplo, a mí la conferencia de Melchor Sánchez de Toca me pareció tremendamente interesante, introdujo una serie de conceptos, incluso algunos neologismos, que llegaron muy al centro de lo que hoy estamos viviendo, tanto en la pérdida de religiosidad vivida como en grupo, como de la potencia que está alcanzando la religiosidad popular, cómo se está produciendo ese trasvase de agua desde la religiosidad vivida más clásicamente o más litúrgicamente hacia una religiosidad popular vivida de una forma más en la calle, ¿no? Ese tipo de reflexiones de una persona que evidentemente, entre comillas, se dedica a eso, pues evidentemente a mí me ilustró muchísimo y me dio mucho que pensar y sobre todo me resumió muchas de las cosas que uno está viendo, que no sabe cómo, y a mí personalmente me las encajó mucho. Paloma. Bueno, yo creo que el planteamiento que nosotros hicimos del Congreso era un planteamiento que queríamos tocar muchos puntos, todos centrados en ese objetivo que he planteado antes, ¿no? Y todas y cada una de las mesas redondas pues tenía su ponente, que algunos eran cofrades y otros no tenían absolutamente ni idea de cofradías y hermandades, pero que venían expresamente, me estoy acordando de la mesa sobre los personajes secundarios de la Pasión, ¿no? Es decir, que nos hablen, por ejemplo, sobre el análisis de los textos evangélicos para saber si diferenciar entre hechos verídicos o hechos relatados y hechos teológicos, y que se nos esté transmitiendo a nosotros los cofrades, ¿no? Bueno, yo creo que todas y cada una de las mesas, por ejemplo la de la antropología, es decir, cómo vamos a analizar la religiosidad popular sin analizar que es un movimiento antropológico sumamente trascendente, ¿no? Y eso encajó de lleno en el global del Congreso. Yo creo que la ponencia de Elisa Esteve fue impresionante, ¿no? El papel de la mujer, cómo nos fue llevando poco a poco, ¿no? Pero si hay alguna que debe destacar, que yo creo que fue la ponencia estrella, sin duda, y que ya he visto que Raquel algo ha dicho se ha posicionado muy claramente. Y que ya lo sabíamos, era la de Monseñor Fisichella. Yo tuve la suerte, cuando fui a Roma, de ver al Papa, al Santo Padre, pero de tener una audiencia privada con él antes del Congreso. Y aquella conversación fue excepcional. Es decir, tú ves claramente y dices, qué buena línea, vamos a empezar, ¿no? Pero claro, hasta que no lo escuchas, dices, bueno, vamos a ver si todos los que hemos tenido la suerte de dar charlas o conferencias, bueno, pues hay días mejores, días peores, días que conectas, días que no conectas, ¿no? Yo creo que era la conferencia estrella, el ponente estrella, y que fue la conclusión, el inicio y la conclusión de algo que los cofrades llevamos esperando muchísimo tiempo escuchar de la jerarquía eclesiástica. Que nos digan, oiga, ustedes tienen una misión en la Iglesia que es la de evangelizar. Adelante, evangelicen ustedes laicos a los laicos. Y siéntanse orgulloso. Y bueno, hubo una frase mítica, yo creo que ya mítica, no la sabemos de memoria, de ninguna expresión de fe de la religiosidad popular debe ser humillada, ¿no? Entonces yo creo que eso no solo nos llega, sino que nos forma y además nos posiciona en la Iglesia. Creo que sinceramente este congreso, no sé si estará de acuerdo José Carlos conmigo, no es un punto y aparte. Es un punto de partida por el que debemos ahora seguir transitando los cofrades, ¿no? Creo que es importante que nosotros sepamos que no es solo bueno hablar de la forma, sino que ahora quizá ha llegado el momento de hablar del fondo. Un apunte. Oído Palacio. Oído Sí, claro. Palacio. Un apunte. A esa frase arrancamos todos
de forma espontánea, aplaudir. El resto de las ponencias se aplaudió al final. Ahí salió. Yo quería hacer... ¿Incluso a quién iba dirigida? Bueno, la primera en fila principio, le tendría que si dar. tú estás allí como ponente, la puedes recibir tú también. Y si estás sentado escuchando, pues por supuesto, que ya sé por dónde va, pero no lo va a escuchar de mí. Pero Mora, yo creo, fíjate, creo que iba dirigida a todos. Es decir, todos nos tenemos que poner nuestra mano en el corazón y decir que en muchos momentos la belleza, que es sumamente atractiva, nos embelesa e incluso nos deja embobados sin tener en cuenta que eso es el medio y no el fin, ¿no? Entonces, yo creo que iba dirigido a todos en general. Un recadito para todos, un recadito para todos. Que Para está muy bien, todos, para todos. Tenemos José Carlos, ¿se puede hablar de números? De asistentes, por ejemplo, sí, bueno, yo creo que estos días previos, sí lo hemos estado diciendo, hemos llegado a una cifra al total de, cuando hicimos 300, que eran 290 y tanto, más los inscritos que había a través del foro, más los online, que hemos superado los 300, que era un poco el horizonte que nos pusimos. Cuando empezamos a organizar esto, pues la empresa que nos apoyaba siempre planteaba lo mismo. Bueno, pero ¿qué? Mira, es que no hay un histórico de esto, es decir, los congresos de odontología históricos, de los congresos de nefrología históricos, pero los congresos, sobre todo porque los antecedentes que tenemos, que han sido los 3 congresos anteriores, el del 99 fue en Sevilla y los 2 de Murcia, del 7 y el 17, fueron más localistas, tuvieron, no voy a decir la palabra ambicioso porque no es la palabra, pero sí era internacional, es verdad que les faltó al menos ese puntal de esperar lo internacional. Y por tanto no podíamos extrapolar ni sabíamos lo que iba a pasar. Y después ya ni os cuento pues las circunstancias por las que hemos atravesado, ¿no? Que eso hacía que en muchos momentos las personas más cercanas a nosotros dudaran. Seguramente serían personas que si hoy nos hubiéramos quedado tranquilitos y no hubiéramos hecho nada, nos estarían criticando también, pero lo cierto es que en su momento, bueno, pues no todo el mundo entendió que tiráramos para adelante, porque además un congreso no es como la Magna, que en un mes puedes ponerla en marcha. El congreso o lo tienes cerrado casi 2 años antes en cuanto al contrato, de todo, es imposible, no digo nada de los ponentes, todo eso. Entonces, es decir, que números, hay unos muy mensurables, que son los asistentes, que además hemos visto que ha estado siempre lleno, sí, pero después la trascendencia que pueda tener esa será más difícil de medir. Habéis callado bocas, ¿eh? Habéis callado bocas. Además, fijaos, yo destacaría ya no solo el número de un congreso internacional, de los primeros que se realizan después de la pandemia, o casi en la pospandemia, pero todavía estamos, es decir, teníamos todavía control de número de asistentes, sino la heterogeneidad de las personas que estaban allí. Es decir, había cofrades, había personas cercanas a la Iglesia que no eran cofrades, que solo venían por el análisis de la religiosidad popular teológico que se iba a realizar y antropológico. Había un número importante de curia que estaba allí durante los 3 días. Es decir, era una mezcla. Yo, el otro día, el lunes precisamente, que bueno, pues una gran parte de los ponentes he recibido llamadas dándonos la enhorabuena y las felicidades por lo que hemos puesto en marcha, me decía, es que tenéis que estar muy satisfechos precisamente porque habéis conjugado personas de muy diferentes opiniones en torno al tema, incluso contrarias, y sin embargo todos en la misma mesa de debate han salido contentos y satisfechos de lo que nosotros hemos llegado a debatir, ¿no? Yo creo que ese es el punto de éxito, como tú decías, Rafa, el punto de éxito de este congreso. Un congreso que, bueno, José Carlos es mucho más prudente que yo. Yo, como soy una imprudente absoluta, lo diré. Los 3 anteriores no tenían esa ambición que nosotros hemos tenido, también precisamente porque nos tomamos, tanto José Carlos como yo, este congreso como el Congreso del Centenario. Y entonces tenía que ser algo distinto, ¿no? Yo le pongo un pero, casi muy corto. A mí me han faltado días. Más vale así, a mí me han faltado días. Bueno, Raquel, no lo sé. Sí, bueno, para vosotros se ha hecho largo, pero para mí sí me ha hecho corto. Largo tampoco. Largo el proceso, sí. El proceso. Mora. Hemos hablado de número de asistentes. En cuanto al número de ponencias y trabajos presentados, ¿estáis también satisfechos? Muy satisfechos.
Yo creo que en un congreso de este tipo, tuviésemos 33 comunicaciones, que además exigíamos, eso lo hacemos, por ejemplo, en los congresos de Derecho que yo he tenido la oportunidad de dirigir, y exigimos la presencia del comunicante, es decir, que tenían que ver, no solo analizar, estudiar, sino venir a Málaga en el momento en el que estábamos, con unos plazos determinados que terminaban, que concluían en julio o en junio para presentar la comunicación. Tener 33 comunicaciones. Bueno, nosotros publicamos que íbamos a otorgar el premio Don Antonio Baena a la mejor comunicación, y tuvimos que entregar 5 a CSIC, de la calidad que tenían las comunicaciones, que nos parecían de decir, bueno, vale, una es la mejor, pero hay que reconocer la calidad de otras. Yo creo que en eso también se vislumbra el éxito, ¿no?, del ¿Cuándo Congreso. salen las actas? ¿Cuándo salen las actas? Pues ahora tienen un plazo los ponentes para entregar, un plazo mínimo en este mes, para entregar la ponencia, que no es una ponencia, es decir, la ponencia fueron de 15 o 20 minutos. Lo que van a hacer estos ponentes es un trabajo de investigación para poderlo incluir en el libro de actas. Es que tenemos la inmensa suerte de que todos y cada uno de los ponentes se han involucrado en el proyecto y se han ilusionado. Y entonces, bueno, pues aproximadamente creemos que lo tendremos para final de año, pero todavía hay que elaborarlo. Desde luego, tenerlo lo... Curro. Espero que lo tengamos. ¿Qué decir de ponencias? ¿Qué te pareció la ponencia del profesor Isidoro Moreno, por ejemplo? Una pregunta. Bueno, de Isidoro Moreno yo personalmente ya había leído mucho, es decir, porque es un hombre bastante prolífico. Bueno, él tenía la obligación de hacer un análisis absolutamente frío, es decir, independientemente de la primera fila que había allí o de la segunda o de la tercera, él tenía que hacer un análisis de lo que él es, un antropólogo que analiza datos, es como un forense en un momento determinado. Correcto. No puede dejarte llevar por nada. Entonces, bueno, yo la entendí perfectamente en la línea que conocemos de él. Es un hombre que muy científico en lo que plantea. En principio, no voy a decir que no se case con nadie, porque no sé exactamente si alguna vez se casa, pero es verdad que siempre ha sido una persona que ha tendido a generar cierta polémica, sobre todo cuando trataba temas vinculados sobre todo con la jerarquía. Un hombre de iglesia, cercano a la iglesia, y por tanto pues que se siente en la necesidad también, porque le duele, de criticar aquello que piensa que la iglesia no hace bien. Entonces, bueno, yo creo que estuvo en su línea habitual, no creo que generara tampoco ningún escarnio ni escándalo, pero lo mismo que ha habido otras críticas que se han hecho, a lo mejor pues han sido más suaves o han sido quizás literariamente más... Con guantes de seda. Pero en el fondo se han hecho, y yo recuerdo al mismo Sánchez de Toca cuando decía que ignorar esto es pegarse un tiro en el pie, ¿no? Es decir, es que es una realidad, ¿no? Es decir, la religiosidad popular no hay más remedio que abordarla. La capacidad de evangelizar de nuestra Semana Santa es que hay que abordarla. Entiendo que desde el punto de vista vuestro como profesionales es más difícil de cuantificar y por tanto de contar. Es mucho más fácil hablar de el patrimonio, de los dineros que genera la Semana Santa, de lo que produce en el entramado social de Málaga, porque es más cuantificable. ¿Qué evangeliza la Semana Santa? ¿Qué evangeliza una cofradía en la calle? ¿Cuántas semillitas de las que tiras caen en terreno bueno? Eso no se puede Pero contar. ahora ya sabemos decir lo que nos dijo Reino Fisichella, que como es una religiosidad espiritual, es una experiencia personal, nadie nos puede medir cuánto de fe o no tiene esa experiencia personal. O sea, que ya soy capaz de decirlo. Popular, ¿no? Pero eso siempre ha sido así, es decir, nadie ha cuestionado la espiritualidad que tiene cada uno. De hecho, una de las cosas que también yo Sánchez toca, que vivimos un tiempo... ha habido esos momentos en que los cofrades éramos poco más o menos que 4 locos alrededor de una imagen, incluso en un momento dado idolatría. Y seguimos siendo. Y seguimos siendo en una parte de la Iglesia. Mira, fíjate, yo apuntaría, que estoy totalmente de acuerdo, yo tengo la inmensa suerte de conocer hace muchos años a Isidoro Moreno
el que es, que se le llaman, entre todos los antropólogos que hubo muchos en el Congreso, y le llaman el maestro Isidoro. Correcto. Y es así, es el maestro Isidoro, porque es el primero en el año 70 que pone en las aulas universitarias, en las publicaciones universitarias, la Semana Santa y las cofradías y hermandades vistas desde el punto de vista antropológico, y que hasta hace muy poco tiempo, decir que un estudio antropológico de las cofradías y hermandades era una barbaridad, Entonces él lo que hace es un estudio antropológico y lo dice así, y hablaba en las conclusiones del caleidoscopio, de ese ejemplo que él dice siempre de hay que mirarla, la Semana Santa es de un caleidoscopio, porque tiene múltiples dimensiones, ¿no? Decir eso hoy, bueno, pues nosotros aceptamos esa múltiple dimensionalidad de las cofradías, y es porque además nos enriquece como movimiento, llegamos a muchas más espacios de gentes, ¿no? Pero hasta hace muy pocos años eso no se podía decir. Y hoy en día es complicado decirlo en algún sector de la Iglesia, y yo estoy de acuerdo con Raquel, ¿no? En esa cosa. Os quedan 3 minutillos, hay que aprovechar. Simplemente, todo lo que se ha planteado en el Congreso, ¿cómo podemos extrapolarlo al cofrade de a pie? O sea, ¿qué enseñanzas va a recibir del Congreso, de las conclusiones que se han sacado en el Congreso, los cofrades? Porque está muy bien esto de celebrar, pero parece como que como un grupo de intelectuales que se reúnen para debatir sobre una serie de cuestiones en que se queda ahí simplemente en el ideario. Lo bueno sería llevarlo a terreno para poder aplicarlo con los cofrades. ¿Cómo se puede...? Mora, es que yo partiría de otra cuestión, es decir, ese grupo de intelectuales que se han reunido nos están formando, es decir, al propio cofrade. Es decir, lo que nos está diciendo, o lo que en ese congreso se dijo es, ustedes tienen una misión, y la misión es evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar? Es decir, evangelizar es la representación, es esencial, su espectáculo es esencial, tal como ustedes lo tienen, pero eso es el medio. Es decir, está muy bien que nosotros debatamos sobre ese espectáculo, ¿no? Para ver cómo podemos mejorar el espectáculo. Pero nosotros tenemos que saber que ese es el medio. Eso es lo que se dijo allí. Y ahora, para llegar al fondo, nosotros tenemos que formarnos. Es evidente que tenemos que formarnos de la forma en la que se dijo. Es decir, vamos a hablar del papel de la mujer, de esa mujer que sale en nuestras procesiones, vamos a hablar de esos personajes secundarios o de ese sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que formar, porque nosotros, evangelizar no es otra cosa que catequizar a aquel que se acerca a las cofradías. Ese es cómo podemos utilizar estas mesas de debate de estas personas que efectivamente son profesionales, que son intelectuales, que son teólogos o antropólogos y que nos están enseñando qué es lo que nosotros tenemos que realizar. Desde la experiencia, ya rápidamente, desde la experiencia obtenida con el resultado obtenido, que va más allá de lo que muchos agoreros pretendían, lo sentimos por haberles defraudado. ¿Se puede plantear, esta pregunta es para los dos, este tipo de congreso cada X tiempo empujado desde la agrupación de cofradía? ¿Karim? Bien, los costes de un evento de esta naturaleza son de cierta entidad, ¿vale? Entonces, si contamos efectivamente con la capacidad de patrocinio que hemos contado en esta ocasión, seguro que sí. Pero es muy importante la sensibilidad también de la propia agrupación y de quienes la integran, es decir, con estos temas, porque, bueno, con luces y sombras es verdad que hemos tirado para adelante de esto, pero es verdad que es muy importante que se asuma que la agrupación, como grupo de intereses que tenemos todos los cofrades, tiene que incluir la formación, y la formación también hay que planteársela como una de las prioridades o uno de los objetivos. Quizás eso dentro de la agrupación, y en torno a mea culpa por el cargo que puedo tener dentro, no lo tenemos como muy prioritario. Hay algunas cosas que se nos van de las manos pensando que cada cofradía tiene su mundo, pero es verdad que la agrupación como ente tiene también obligación. Hay un bien común. Paloma, lánzate. Ojalá. Yo no soy ni delegada de mi cofradía, soy solo camarera de la Virgen del Amparo. Ojalá. Ojalá terminemos ya de discutir
de que la discusión más profunda que el cofrade tenga es si hay una banda u otra detrás de un Cristo o una Virgen. Ojalá podamos discutir de algunos temas que se pusieron en la mesa en el Congreso. Ojalá la agrupación, ojalá las personas que la integran, esto sea una prioridad por encima de otras, con las circunstancias desde las que venimos y teniendo en cuenta las circunstancias a las que ahora nos vamos a enfrentar después de una pandemia. Ojalá. Pues un placer, como siempre. Gary, muchas gracias. Gracias a ti. Señora Sánchez. Besitos a la otra paloma. Me dejas 2 segundos Sí. decirte un beso enorme y, bueno, en nombre de mi familia no he tenido la oportunidad, os quiero dar las gracias por el programa que hicisteis justo después del fallecimiento de mi padre, que a todos nos llenó. Amor con amor se responde, decía, ¿no? Sí. Pues así. Lo dicho, que nos emociona. Ay, siendo tan sensible y Venga, últimamente. nos vamos a Estamos en publicidad, familia. que luego tenemos una cosa muy chula. Publicidad y continuamos aquí en 101 en el programa decano de la Semana Santa de Málaga de Cofradías y Hermandades en guión hasta ahora. Último tramo del programa guión de inicio de temporada y nos vamos a unas imágenes que la hemos ido enseñando un poquitín por las redes sociales. Ahora lo vamos a ver el vídeo completo. Inauguramos Rincones de la Fe con nuestro Padre Jesús cautivo. ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo? Pues a nosotros igual también. Hablamos, en las próximas semanas seguiremos desmontando por partes esa exposición de la catedral, que es magnífica, que tiene un resultado más de lo esperado, y vamos a hablar de esas imágenes y de esas creaciones que se han hecho con esas peanas. Y hoy empezamos con nuestro Padre Jesús cautivo. José Antonio Puche, buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. José Luis, perdona, primero, enhorabuena. No hay palabras. Muchas gracias. No hay palabras. Gracias, Rafael. Esperabas un resultado así, pero claro, tú eres muy atrevido. Uh-huh. Bueno, a ver, esto hemos tenido muy poco tiempo para hacerlo. Entonces, claro, no hemos tenido, digamos, como por ejemplo cuando me ocurrió con lo del cartel de la Semana Santa de Málaga, que tenía mucho más tiempo, ¿no? Sino que en este, pues, hemos tenido
un periodo mucho más corto para realizarlo, entonces, claro, yo sabía que tenía que ser sumamente expresivo, primero porque mi trabajo es así, ¿no? Pero en segundo lugar porque tenía muchísimos metros de tronos, hay que tener en cuenta que son 10 metros de dibujo, al final a hacer prácticamente en 2 semanas, que es lo que he tenido desde que he recibido el armazón de esa plataforma en mi estudio hasta que voy a terminarlo. De todo lo que has recibido, ¿con qué te quedarías? Porque han sido, es decir, menos los conservadores de toda la vida de Dios, que dirán siempre lo que dicen, pero la gente que es un poquito más modernista, porque hay que saber tener de la tradición lo que hay que conservar, y hay cosas que hay que ir con los tiempos. Estamos en el siglo XXI. ¿Con qué te quedas? Sí, pues mira, hay que tener en cuenta que este trono, aunque eso es un dibujo muy expresivo, pero que tiene connotaciones clásicas, como por ejemplo el uso iconográfico, que es muy clásico en este sentido, que es el elefante y el pavo real como eje vertebrador de todo el trono. Pese a todo ello, sí que es verdad que yo estaba pensando que quizás el público no lo aceptaría del todo, porque aunque es un jardín que sustituye a lo que son el Monte de Claveles, yo pensaba que la gente quizás no iba a ser capaz de asumirlo, pero sí que lo ha asumido, y me ha sorprendido muy gratamente, y he escuchado comentarios, por ejemplo, de algunos hermanos de la cofradía que pensaban, hermanos mayores, ¿no? Ya muy mayores, no hermanos mayores, que me decían que pensaban que jamás iban a ver a su Cristo ligado con la era contemporánea que le había tocado vivir, ¿no? Entonces, esos mensajes a mí me han llegado mucho, y la verdad que la aceptación yo creo que ha sido bastante global, ¿no? Bueno, aquí en la mesa está Raquel Espejo, está Fran Morales de Mora y está Curro. ¿Alguna pregunta? Solamente, José Luis, buenas noches. Solamente sé que además tienes prisa. Darte la enhorabuena porque yo no me imaginaba, o sea, yo siendo devota del cautivo no me imaginaba que hubiera una pieza de arte que poniéndosela debajo o al lado todavía me lo hiciera más grande. O sea, a mí me ha encantado. Yo ya he ido 2 veces el fin de semana y voy a ir cada vez que pase por el centro. Me ha sorprendido muchísimo la parte de los pavos, del pavo real, pero me ha sorprendido más el tema de los peces. Es que estamos ahí, todos los que tenemos una promesa. Exactamente, sí. Los peces también tienen esa connotación iconográfica de la idea de multiplicidad y la idea del milagro, pero claro, es que tienen una doble vertiente, ¿no? Una doble interpretación. En este caso que también estamos en una ciudad muy marinera, ¿no? Y es verdad que muchas veces nos podemos identificar nosotros con esos mismos peces. José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena de nuevo. Nada, un placer. Ver ese trabajo en la catedral no tiene... que no encuentro palabras para clasificar. Pues únicamente, si me permites, también quisiera darle las gracias desde aquí al grupo de comisariado encabezado por Miguel Ángel Blanco, Gonzalo Talecu y Rafa de las Peñas, que de verdad ha sido un placer inmenso poder trabajar con ellos y nos han hecho esta exposición muy fácil desde el principio. Gracias, José. Un abrazo. A ti. Hasta luego. ¿Y con qué nos vamos, señora? Pues yo casi que te diría, lo que pasa es que soy muy repetitiva. Para empezar, ese vídeo lo ha hecho nuestro compañero Rubén Torres y vamos a aprovechar esa pieza de Rubén Torres para irnos con aquí el nuevo fichaje Curro Marmolejo, con Rubén Torres otra vez en imágenes, porque a nosotros siempre nos ha gustado empezar guión y siempre lo hemos empezado con la patrona. Entonces nosotros grabamos porque la patrona la llevamos como si fuera nuestro inicio de temporada, así que vamos a recuperar ese principio del mes de septiembre con la patrona, con Curro, y nos cuenta todo el montaje y el culto. Y adelante. Medio paso a la izquierda. Otro medio más. Ahí nos quedamos nosotros. Hoy en nuestras visitas de los rincones de la fe
nos hemos desplazado a la Santa Iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Encarnación para visitar a Santa María de la Victoria en este mes de septiembre, donde celebra su tradicional novena. Los espectadores podrán notar que hay un cambio sustancial de los cultos del año pasado a los de este. El año pasado, año 1 de la pandemia, la Virgen de la Victoria tuvo su culto en el baldaquino propio de la catedral y este año ha recuperado su tradicional dosel rojo bordado por las monjas de San Carlos en los años 60 y la hermandad ha restaurado un antiguo templete que se utilizaba hasta los años 80 y que también sirvió como trono de procesión en los años 40 y 50. Este templete que estamos contemplando ha sido restaurado por el taller antequerano de Santa Conserva. Es un templete que está escrito en, mejor decir, los restauradores han dicho que posiblemente sea de un taller local de aquí de Málaga, realizado en los años 40. Pero también ponen en duda esa teoría porque los brazos, los imperiales que estamos contemplando, son de una factura notable y posiblemente sean del siglo XVIII. También la hermandad estrena este año la terminación de la mesa de altar con los bordados que también podemos contemplar. Y en el centro de todo este aparato barroco podemos contemplar a Santa María de la Victoria, patrona de la ciudad de Málaga, que lleva 534 años bendiciendo a todos los malagueños. Momentos inolvidables, ¿no? Momentos inolvidables. Además no se esperaba, el público no se esperaba La esto. sorpresa que tuvimos los miembros de la Junta de Gobierno cuando salimos el día 12, ¿puede ser? 12, sábado, cuando salimos al patio de los Naranjos y vimos la cantidad de personas que estaban esperando a la Virgen a las 6 de la mañana, fue una sorpresa para todos. Y estuvo acompañada hasta arriba, en el vídeo se ha podido contemplar. Y después en los cultos, en la novena, aforo completo. O sea, pero es que la novena siempre la llena. Pero en este caso, como se abrió más la mano que el año pasado había menos número que podían entrar en la catedral, hubo problema, entre comillas, el día 8 para poder entrar y muchas personas no pudieron acceder a la misa estacional de las 11 de la mañana. Bueno, o sea, como hermano de la patrona, como devoto de... Sí. ¿Tú crees que los malagueños somos muy indolentes con ella? O sea, en el sentido de que cuando la bajan a la catedral, allí la novena se llena, todo, pero después el resto del año... Tienes razón. Venga, vale, pues ya está. No, hombre, los que somos del barrio la queremos, es decir, desde chicos la queremos, pero yo creo que no sé qué problema puede haber, pero la diócesis, por un lado, falla algo, entre comillas, que se tiene que dar un poquito más de publicidad, entre comillas, a la devoción a la Santísima. Pues también voy a hacer de abogado del diablo, ¿y vosotros? También. Venga. Bien. Bueno, es que ha habido épocas que... Sí. Mejor hombre, ahora con la Junta de Gobierno de Miguel Orellana está entrando gente joven que le está dando una nueva revitalización y yo creo que poquito a poco la patrona se va a dar a conocer mucho más y sobre todo con la prestancia de los cultos. Esos cultos, o sea, los cultos de unos años para acá se revitalizaron, entre comillas, con la restauración que hemos visto en el reportaje del dosel que se utilizaba hasta los años 80, el taller de bordado que tiene la hermandad
en la propia Casa Hermandad de devotas y hermanas, todos los lunes y los miércoles están allí bordando para terminar la mesa del altar. Yo creo que de todas maneras, además, ahora tenéis un público o unos devotos que son gente muy joven. Sí. Y ahora es cuando tenéis que aprovechar. Ahora es cuando hay que canalizar esa gente joven para que se quede. Mora, te deja hablar ya. No, simplemente... Ha venido con ganas esta temporada, ha venido con ganas esta temporada. Además que yo me tenía la espalda, antes me tenía delante, ya me tenía la espalda ya. Ya a partir de ahora miraré para el peor todavía. Que... no, yo creo que el tema de la victoria es el mal endémico que tienen todo lo que se salga de las hermandades de pasión. Claro. De las hermandades pasionistas son los que agrupan todas las devociones. Contigo con eso, no todas las cofradías tienen esa actividad ni ese reconocimiento que podemos hablar de algunas en concreto. Pero sí es verdad que lo que son las hermandades de gloria, incluso la patrona, quitando honrosas excepciones, como puede ser el Monte Trinao, la Divina Pastora o la Virgen del Carmen, el resto... Poniendo la mano en el pecho. En los últimos años sí ha ganado más, ¿eh? Ha ido ganando. Sí, un poquito. Sí, además, cuando se ha ido moviendo la cosa interna. Nosotros hicimos un poder y nos levantamos tempranito y nos fuimos allí a encaramarnos a la reja a las 6 de la mañana. Pero que el hecho de que sea la patrona la primera imagen que pisara fue las significativo. calles. Es decir, el año pasado, cuando fue la veneración el día 8, en 2020, hablando, dice, ojalá el año que viene la patrona sea la primera. Y ahí, fruto de la casualidad o la divina providencia o de arriba, ha querido que la patrona de Málaga sea quien haya bendecido a Málaga después desde hace año y medio sin pisar las calles. Para ser la primera, espérate que si no reviento. Sí, no, y yo es que iba a soltar lo mismo, es decir, estamos Me pidiendo faltaron, reconocimiento. Hubo dos ausencias muy importantes, lo escribí y lo asumo. Sí. Yo me hubiera gustado que se abrieran las puertas y ver cómo el obispo de la diócesis despedía a la patrona de Málaga, de su casa. Y me hubiera gustado muchísimo también que una representación de la agrupación de cofradías, pues no sé, alguien que la esperara, por ejemplo, en la basílica, hubiera estado precioso. Lo tuyo. No, era exactamente lo mismo, que pedimos que se reconozca más por parte del pueblo de Málaga, la patrona, y quizá pues las más altas instituciones, yo creo que ese día no estuvieron a la altura. O sea, no que fuese por pegarse el madrugón, porque al fin y al cabo tampoco era la 6 de la mañana un sábado. La despidió el deán, o sea, como ha estado en la catedral durante todos estos días, la estuvo despidiendo el deán. También nos estuvo despidiendo la cofradía del mutilado, cuando sale. Pues hay que decirlo. De hecho, sale en el vídeo. Correcto. Y después, a lo largo de lo que fue el recorrido, que fue calle Cister, Alcazabilla, las distintas cofradías que tienen capillas y casas hermandades, pues nos estuvieron recibiendo, bien el Santo Sepulcro en calle Cister o en calle La Victoria. Recuerdo la petalada que le hizo la hermandad del Rico, fue maravillosa y a mí me pegó un pellizco esa petalada, porque es recordar vivencias que hemos perdido hace unos cuantos años, o sea que fue muy especial todo. ¿Alguna cosa más de la victoria o nos arrancamos ya en los minutos que quedan a comentar los acontecimientos que están por venir? Es decir, que hemos hablado la primera parte con la Magna, que hemos hablado la segunda parte con el Congreso. ¿Qué os ha parecido todo? ¿Cómo va el engranaje de la Magna? Yo, retomando un poco lo que decía Raquel, hablamos de un segundo plato con el tema de la exposición y a mí me ha sorprendido gratamente. Con lo cual, mucho va a tener que crecer la Magna para ponerse a la altura de la exposición. Además, una cosa que está permitiendo también el tema de la exposición es que, ya que estamos hablando de reconocimiento, que los malagueños vuelvan a reconocer la catedral que tienen. Conocer la catedral. Como decía el profesor Sánchez López, cuando yo estaba estudiando la carrera y hicimos una visita a la catedral, que la catedral de Málaga es grandiosa. Hay otras catedrales grandes, pero la de Málaga es grandiosa. Y con estas imágenes, las 13 imágenes que están en la catedral, yo creo que los malagueños van a descubrir la joya que tenemos en Málaga. Esas capillas que tenemos que son maravillosas. Por ejemplo, la Piedad con el retablo de San Pelayo. Ahí me quedo. ¿Tema Magna? ¿Todo bien? ¿Muchas horas? ¿Desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la mañana? A ver, muchas horas. Para los que estén en la calle y con ganas de procesiones, yo creo que no hay ningún problema, que sean muchas horas, encantados de la vida. Quizá para los que tengamos que verlo a través de la tele, pues nos va a costar un poquillo más, pero bueno,
se supone Pero que... yo sí que estoy viendo que desde que se ha abierto la mano, como Sí. que todo el mundo tiene ese deseo de salir a la calle y a ver quién es el que sale primero y tal. Entiendo que, bueno, la Magna, lo han dicho los responsables, la Magna prácticamente se podía montar en un mes. ¿Era necesario montarla a finales de octubre? Yo particularmente me hubiese esperado. Particularmente. Yo estoy con Mora. Entiendo que necesita su espacio, su tiempo y quizá reposarlo un poquito más y que se asiente todo un poquito más. O sea, prácticamente nos vamos a encontrar que determinadas restricciones se van a finalizar casi cuando se tenga que ¿Sabes? producir la Magna. Pero a lo mejor para que vengan desde fuera, no sé lo que pensáis, es que entonces tendrías que esperar al puente de diciembre. Y quizás ya es mucha historia, tener en cuenta que también vamos a tener, en diciembre ya tendría montada la luz de Navidad. Que esto no es exclusivo de Málaga, o sea, han sido los obispos decir de repente, ya se puede salir a la calle y vámonos que nos vamos, y falta la crujía a la puerta. Contabilidad. ¿Cuántas tenemos contabilizado que han pedido permiso ya para salir? Pues este fin de semana sale Bueno, y Lágrimas las que de ha salido, Favores, ¿no? que sale en Rosario, que además sale en Rosario a las 7 de la mañana. Tenemos también La Paloma, que próximamente tendremos aquí al hermano mayor. Azote. Azotes también tiene la salida programada para noviembre. 20 de noviembre, si Para no el estoy 20 de equivocado. noviembre, Si no estoy exactamente. equivocado. Y este mes, bueno, no, el 23, Viva, que también... bueno, los que tienen una acumulación, que además les recomiendo que vean el programa después que este hermanaco, en Antequera todos los fines de semana Todos. hay una procesión. O sea, no solamente no había el fin de semana pasado, pero también apareció una, que ahora después lo veremos. Nos vamos a ir con el rescate, ¿no? Con el rescate, la primera que salió en la provincia con banda de música del cautivo, la de cornetas y tambores. 26 de septiembre, 6 de la tarde, Iglesia de la Trinidad, y pasa esto. Vuelven tras la pandemia las procesiones y en Antequera lo hacen con una de las imágenes con más devoción, el Señor del Rescate. Mascarillas para todos, mantillas, devotos, directivos, hermanaco y hasta para los músicos de la banda de corneta y tambores de nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga. No pudieron contener las lágrimas, era la primera vez que tocaban en una procesión desde que la COVID nos lo arrebatara todo. Una salida que congregó a cientos de cofrades, no solo antequeranos, sino muchos de varios puntos de Andalucía. Ha sido también la primera procesión, tal y como la recordábamos, que se hace en la provincia. Y el recorrido les ha llevado a calles nunca antes transitadas por la imagen del rescate, entre ellas la más esperada, la calle Durán, que además vio pasar la primera procesión desde su remodelación. Hasta las 10:30 de la noche el rescate volvió a bendecir a una ciudad y unos cofrades más falta que nunca de estos momentos, que abre además un calendario importante de salidas en la ciudad. Este domingo toca la Virgen del Rosario, el 9 de octubre el Mayor Dolor y el día 16 la Cofradía del Socorro.
Rollito. Ya Rollito de punta. Aquí estaban ya buscándose autobuses para ir entre las propias que van a salir de aquí. Más que autobús, una ruló y aparcar directamente antes que... Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Hemos regresado. Curro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Fran Morales de Morá, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Señora Espejo, hasta la próxima. Buenas noches. Eso es. Y a ustedes, como siempre, gracias por su fidelidad en el programa Decano de la Información de Cofradías y Hermandades aquí en 101. Buenas noches. Adiós.